Alemania es una de las potencias mundiales que se encuentra en el continente europeo y que ha enfrentado hasta el momento la pandemia del COVID-19 con los menores decesos en comparación con otras naciones como Italia y España. ¿Por qué la tasa de mortalidad en Alemania es baja? La pandemia ha afectado duramente a Alemania, en donde hay más de 100.000 personas infectadas, pero es notable la diferencia en cuanto a decesos en comparación con otras naciones, incluida Estados Unidos, que enfrenta pues una tasa de mortalidad ya de más de 12.000 personas en lo que va pues de las últimas 3 semanas. Así que quédate a conocer los pormenores de esto que está ocurriendo en Alemania, cómo lo hicieron, cómo es que están enfrentando con el menor número de decesos esta situación. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra Alemania, evidentemente ha llamado mucho la atención qué es lo que está haciendo este país europeo para contener sobre todo las cifras en cuanto a mortalidad a consecuencia del COVID-19. Y vamos a conocer pues esta investigación que da a conocer el diario estadounidense The New York Times y que obviamente nos da una referencia interesante de cómo Alemania ha enfrentado esta contingencia sanitaria que está pegando fuertemente a todas las naciones en el planeta. Y bueno, vamos directo. Dice, ¿por qué la tasa de mortalidad en Alemania es tan baja? La pandemia ha afectado duramente a Alemania, donde hay más de 100.000 personas infectadas, pero el porcentaje de fatalidades ha sido notablemente más bajo que el de sus vecinos. Y bueno, esta fotografía muy elocuente en el corazón de Berlín, Potsdamer Platz, ha estado prácticamente vacía mientras los ciudadanos acatan las órdenes de quedarse en casa, lo que no ocurre con la sociedad en otros países. Una publicación de Catherine Benhol y que llama mucho la atención el retomar datos interesantes que pudieran bien servir a otros países de lo que está haciendo Alemania. Les llaman taxis Corona, personal médico vestido con equipo de protección que conduce por las calles vacías de Heidelberg, Alemania, para atender a los pacientes en su casa durante los 5 o 6 días posteriores a haber contraído la COVID-19. Toman una muestra de sangre y buscan señales que indiquen que el paciente puede ponerse muy enfermo. Es posible que le sugieran hospitalizarse a algunos pacientes aunque solo presenten síntomas leves, pues las probabilidades de sobrevivir aumentan mucho si los pacientes están hospitalizados cuando inicia el deterioro. Existe un punto crítico al final de la primera semana, señaló Hans-Georg Krauslich, director de virología en el Hospital Universitario de Heidelberg, uno de los hospitales de investigación más importantes de Alemania. Si se trata de una persona cuyos pulmones pueden fallar, entonces cuando comenzará a empeorar. Por eso es importante tomar también la referencia en cuanto a los días en cómo se van manifestando los síntomas del COVID. Los taxis Corona de Heidelberg son una iniciativa en una ciudad, pero ilustran el nivel de compromiso y de distribución de los recursos públicos para el combate de la epidemia, lo que ayuda a resolver uno de los misterios más inexplicables de la pandemia. ¿Por qué la tasa de letalidad es tan baja en Alemania? El virus y la enfermedad que este provoca, la COVID-19, ha atacado a Alemania con fuerza. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, este país tenía más de 92.000 casos confirmados hasta el mediodía del sábado, más que cualquier otro país, excepto Estados Unidos, Italia y España, pero con 1.295 fallecimientos. El índice de letalidad de Alemania se situó en 1.4% en comparación con el 12% en Italia, alrededor del 10% en España, Francia y el Reino Unido, y 4% en China y 2.5% en Estados Unidos. Incluso Corea del Sur, el país modelo en cuanto a aplanar la curva,
tiene una tasa de letalidad más alta, 1.7%. Se ha hablado de una anomalía en Alemania, señaló Hendrik Strick, director del Hospital de Virología del Hospital Universitario de Bonn. Strick ha estado recibiendo llamadas de sus colegas de Estados Unidos y de otros países del mundo. Me preguntan qué estamos haciendo distinto y por qué nuestra tasa de letalidad es tan baja. Los expertos sostienen que hay varias respuestas a estas preguntas, una combinación de tergiversaciones estadísticas y diferencias muy reales en la forma en que el país ha manejado la pandemia. La edad promedio de las personas contagiadas en Alemania es menor que en muchos otros países. Según Krauslich, muchos de los primeros pacientes contrajeron el virus en centros para esquiar de Austria e Italia, así que eran relativamente jóvenes y sanos. Empezó como una epidemia de los esquiadores, afirmó. Conforme se ha propagado la enfermedad, esta ha llegado a personas de mayor edad y la tasa de letalidad de solo 0.2% hace 2 semanas también se ha elevado. Pero la edad promedio de los contagiados sigue siendo relativamente baja, 49 años. En Francia es de 62.5 años y en Italia de 62 años, de acuerdo con informes nacionales más recientes. Otra explicación de la baja tasa de letalidad es que Alemania ha estado administrándoles pruebas a muchas más personas que la mayoría de los demás países. Eso implica que detecta a más personas asintomáticas o que presentan pocos síntomas, con lo cual aumenta el número de casos conocidos, pero no el número de fallecimientos. Eso reduce en forma automática la tasa de letalidad en las estadísticas, comentó Krauslich. Pero según los epidemiólogos y los virólogos, también existen factores médicos importantes que han mantenido relativamente bajas las cifras de fallecimientos en Alemania, en especial las pruebas y los tratamientos oportunos y generalizados, la gran cantidad de camas de cuidados intensivos y un gobierno confiable cuyas medidas de distanciamiento social son acatadas por casi todos. Y bueno, esta fotografía nos muestra, por ejemplo, en Halle, Alemania, se realizan pruebas sin bajar del auto. El país ha realizado muchas más pruebas que cualquier otro en Europa. Y bueno, este tema es interesante. A mediados de enero, mucho antes de que la mayoría de los alemanes realmente prestara atención a la enfermedad, el Hospital Charité de Berlín ya había desarrollado una prueba y había compartido la fórmula en Internet. Para febrero, cuando Alemania registró su primer caso de la COVID-19, los laboratorios de todo el país ya tenían un suministro de paquetes de pruebas. El motivo por el que en Alemania tenemos tan pocos fallecimientos en este momento en relación con la cantidad de personas contagiadas se puede explicar en gran medida por el hecho de que estamos realizando una gran cantidad de pruebas de laboratorio, dijo Christian Drosten, virólogo principal en el Hospital Charité, cuyo equipo desarrolló la primera prueba. Por ahora, Alemania está aplicando cerca de 350,000 pruebas de esta enfermedad a la semana, muchas más que cualquier otro país europeo. Las pruebas tempranas y generalizadas han permitido que las autoridades reduzcan la propagación de la pandemia al aislar a las personas diagnosticadas mientras pueden contagiar a los demás. Esto también ha posibilitado que se administren los tratamientos para salvar la vida de los pacientes de una manera más oportuna. Cuando hay un diagnóstico oportuno y puedo darles tratamiento a los pacientes en una etapa temprana, por ejemplo, ponerlos en un respirador antes de que se deterioren, las posibilidades de supervivencia son mucho más altas, afirmó Krauslich. El personal médico, una población con riesgo particular de contraer y propagar el virus, se somete a pruebas periódicas para agilizar el procedimiento. Algunos hospitales han comenzado a hacer pruebas en bloque, utilizando muestras de 10 empleados y haciendo un seguimiento con pruebas individuales solo si hay un resultado positivo. A finales de abril, las autoridades de salud también planean implementar un estudio de anticuerpos a gran escala, analizando muestras aleatorias de 100,000 personas en Alemania cada semana para determinar dónde se está acumulando la inmunidad. Una clave para garantizar una amplia base de despistaje es que los pacientes no pagan por las pruebas, dijo el profesor Strick. Esto, dijo, fue una diferencia notable con Estados Unidos en las primeras semanas del brote. El proyecto de ley de alivio del COVID, aprobado por el Congreso el mes pasado, proporciona
pruebas gratuitas. Es poco probable que un joven sin seguro médico y con picazón en la garganta vaya al médico y por lo tanto corre el riesgo de infectar a más personas, dijo. Y bueno, esta es otra fotografía que nos da pues una idea de cómo está atendiéndose este asunto ahí en Alemania, los hospitales alemanes, cuyos trabajadores son sometidos regularmente a pruebas para detectar el COVID, han resistido la epidemia mejor que los de muchos otros países. Y bueno, este tema del rastreo también es un asunto al que Alemania le dio importancia. Por ejemplo, un viernes de finales de febrero, Strick recibió la noticia de que por primera vez un paciente de su hospital en Bonn había dado positivo al COVID. Un hombre de 22 años que no había tenido síntomas, pero cuyo empleador, una escuela, le había pedido que se hiciera la prueba luego de saber que había participado en un carnaval en el que había estado una persona que había dado positivo a la enfermedad. En la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, las pruebas se limitan en gran medida a los pacientes más enfermos, así que probablemente a ese hombre se la habrían negado. Eso no sucede en Alemania. Tan pronto como llegaron los resultados, se cerró la escuela y se les ordenó a todos los niños y al personal que permanecieran en casa con su familia durante 2 semanas. Se realizaron pruebas a unas 235 personas. Las pruebas y el seguimiento de contactos fueron la estrategia que tuvo éxito en Corea del Sur y hemos intentado aprender de eso, señaló Strick. Alemania también aprendió al equivocarse desde el principio. La estrategia de rastreo de contactos debería haberse utilizado aún más agresivamente. Todos los que habían regresado a Alemania desde Hirsch, una estación de esquí austriaca que tuvo un brote, por ejemplo, deberían haber sido localizados y sometidos a pruebas, dijo el profesor Strick. Y bueno, esta es la fotografía. Trabajadores de la construcción comienzan a preparar una sala de exposición en Berlín que servirá como centro de tratamiento para pacientes con COVID. Otro asunto importante es que Alemania cuenta con un sólido sistema de salud pública. Antes de que la pandemia arrasara en Alemania, el Hospital Universitario de Gießen tenía 173 camas para cuidados intensivos equipadas con respiradores. En las últimas semanas, el hospital se ha reforzado para añadir otras 40 y aumentó un 50% el personal que estaba en espera para trabajar en cuidados intensivos. Ahora tenemos tanta capacidad que estamos recibiendo pacientes de Italia, España y Francia, comentó Susan Herold, especialista en infecciones pulmonares en ese hospital que ha supervisado la reconversión del pabellón de cuidados intensivos. Tenemos un área de cuidados intensivos muy reforzada, afirmó. En toda Alemania, los hospitales han ampliado su capacidad en cuidados intensivos. Además, comenzaron desde un nivel alto. En enero, Alemania tenía aproximadamente 28.000 camas con cuidados intensivos equipadas con respiradores, o 34 por cada 100.000 personas. En comparación, en Italia esa cifra es de 12 y en los Países Bajos de 7. En estos momentos, Alemania cuenta con 40.000 camas de cuidados intensivos. Algunos expertos son cautelosamente optimistas de que las medidas de distanciamiento social podrían estar achatando la curva lo suficiente como para que el sistema de atención de salud en Alemania supere la pandemia sin producir una escasez de equipos como ventiladores que salvan vidas. Es importante que tengamos pautas para los médicos sobre cómo practicar el triaje entre pacientes si es necesario, dijo el profesor Strick, pero espero que nunca necesitemos usarlo. El tiempo que lleva a duplicar la cantidad de infecciones se ha reducido a unos 9 días. Si se ralentiza un poco más, a entre 2 y 14 días, dijo el profesor Herold, los modelos sugieren que se podría evitar el triaje. La curva está empezando a aplanarse, son sus pronósticos. En Múnich, las calles alrededor de Siegestor o Arco de la Victoria están vacías y bueno, aquí está la fotografía, no se ve gente justamente ahí en Alemania. Y otro dato interesante es la confianza que se tiene en el gobierno. Además de las pruebas masivas y del nivel de preparación del sistema de salud, muchas personas también consideran que el liderazgo de la canciller Angela Merkel es una de las razones de que haya seguido baja la tasa de letalidad.
Merkel ha mantenido una comunicación clara, serena y periódica durante toda la crisis, al tiempo que impuso medidas cada vez más estrictas de distanciamiento social en el país. Las restricciones, que han sido fundamentales para reducir la propagación de la pandemia, no tuvieron mucha oposición política y la mayor parte de la población la respeta. El índice de aceptación de la canciller se ha disparado. Tal vez nuestra mayor fortaleza en Alemania, comentó Krauslich, sean las decisiones sensatas que se toman en el nivel gubernamental más alto, junto con la confianza de la población en el gobierno. Bueno, así está el tema en Alemania y por qué este país europeo tiene evidentemente la tasa de letalidad más baja de la COVID-19 en todo el mundo. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.